A ver, vamos a revisar algunas cifras que son preocupantes. Solo en 2020, en el año donde se inició la pandemia, 150.000 empresas ligadas al sector turismo tuvieron que cerrar. Estas son cifras oficiales de Canatur. Y se calcula que tras las prohibiciones que se están haciendo este año debido al rebrote del virus, como la cancelación, por ejemplo, de vuelos desde y hacia Europa, y también del cierre de las playas, según Canatur también podrían ser otras 50.000 empresas ligadas al sector turismo que tengan que cerrar definitivamente sus puertas. Qué duda cabe que el tema del turismo es de los más golpeados, y conforme se retraen nuevamente las libertades que habíamos ganado porque habían bajado los contagios, esto podría volverse más dramático aún. Para hablar de este tema estamos con Otto Regalado, profesor de SAN y experto en temas turísticos. ¿Cómo estás, Otto? Bienvenido En Contacto nuevamente. Muy buenas tardes, Juan Carlos. En primer lugar, desearte un feliz año, todo lo mejor como siempre. Igualmente. Bueno, ¿qué tanto está golpeando ya a la golpeada industria turística del país que se hayan tomado decisiones desde el gobierno central, como por ejemplo prohibir los vuelos que vengan de Europa o los que vayan hacia Europa, y también el cierre de playas justamente en temporada de verano? Mira, Juan Carlos, a diferencia del año pasado, cuando nosotros conversábamos sobre este mismo tema, no teníamos la experiencia, no teníamos la vivencia, ¿no? Y más bien hemos ido viendo cómo a medida de los meses se iban tomando este tipo de medidas y desde mi punto de vista se están repitiendo, ¿no? Estamos postergando y postergando o tomando decretos por 15 días, por 2 semanas, ¿no? Poco a poco, y no tomamos medidas, digamos, que vayan a directamente a resolver el problema. Y de eso me gustaría conversar también. Perfecto. Un ejemplo de lo que acabo de señalar, ¿no? Y lo conversamos en más de una oportunidad, es que nosotros decíamos, pues, mientras no tengamos acceso, ¿okay? Mientras no hayan acceso, mientras los aeropuertos estén cerrados, no habrán turistas. Por lo tanto, si nosotros continuamos y vemos lo que está sucediendo en otros países, Uruguay, que es el país que mejor manejó la pandemia en esta zona geográfica, está cerradas las fronteras. Aquí permiten la llegada de peruanos y de extranjeros con las limitaciones que sabemos, 14 días, pero en Uruguay en este momento están cerradas las fronteras, ¿no? Entonces, son medidas de alguna manera extremas que están tomando los países. En ese sentido, cuando yo escucho algunas declaraciones ahora en estos tiempos y dicen en el segundo semestre del año se van a recuperar las cifras, eso no es cierto en la medida de que sigan este tipo de restricciones y se sigan de 15 días en 15 días tomando ese tipo de restricciones. Las medidas no deben ser generales, deben ser específicas, y por ahí va a ir la solución, Juan Carlos. Claro, además no permite esto hacer una planificación, ¿no? Porque generalmente en el mundo entero las vacaciones se planifican. No es que hoy me siento cansado y digo, me voy a tomar unas vacaciones y voy a viajar. Eso se planifica con tiempo. Y mientras que además, al llegar al país de destino, uno tenga que pasar 14 días encerrado en un hotel, eso ya hace inviable cualquier forma de vacacionar, ¿no? Y lo que es un poco preocupante también es que generamos expectativas en los empresarios, en los pequeños empresarios, en el que sí vas a poder pagar, sí vas a poder devolver el dinero que se te está prestando, ¿no? Y cuando leemos en las noticias, pues, que los bancos no se interesaron por el producto del FAE Turismo, no es que no se hayan interesado, es que las instituciones financieras son de intermediación financiera y lo que buscan es captar dinero y colocar dinero. Entonces, si yo veo que la operación es muy riesgosa, sencillamente no voy a participar en ese tipo de programas. Entonces, el mejor indicador, ¿no? ¿Por qué no funcionó el FAE Turismo? Es porque las instituciones financieras vieron demasiados riesgos y no se equivocaron, porque en estos momentos, ¿qué empresa podría retornar, qué empresa podría devolver los préstamos, ¿okay?, que les hubieran hecho? No se puede. Y con esta, y como tú bien señalas, no se puede planificar, ¿no? Entonces,
aquí hay dos puntos a saber, ¿no? El primer punto es si vamos o no a tener turismo receptivo este año, en la medida que no hayan accesos, en la medida que continúe la pandemia, la segunda ola, los rebrotes que estamos viendo, ¿no? Y sin entrar en otros temas económicos, políticos y sociales, no va a haber turismo receptivo, tampoco este año, ¿verdad? Y si hablamos del otro punto, que era nuestra esperanza en las últimas conversaciones que tuvimos el año pasado, recordarás, hablábamos que la solución podría ser el turismo doméstico. El turismo interno en este momento se está viendo también perjudicado por lo que acabas de señalar. Mira, las nevadas, las lluvias, es época de lluvias en este momento, ¿no? Entonces, la solución era el turismo de sol y playa, pero también vemos problemas, ¿no es cierto?, digamos, en el desarrollo de ese tipo de turismo en la medida que las digamos, nuevamente las medidas sean generales, deberían ser estas medidas específicas, puntuales. Claro, porque yo me imagino que el drama que deben estar viviendo los empresarios, por ejemplo, hoteleros del norte, que invirtieron mucha plata en generar los protocolos, en comprar lo que había que comprar para poder atender al público con todos los protocolos de seguridad, y que un mes y medio después le digas otra vez vas a cerrar, y sin playas, obviamente, ¿qué turismo de playa se quiere hacer? Eso es imposible de mantener, ¿no es cierto? Entonces se están generando, como tú bien dices, altas expectativas en algunos sectores que luego después se estrellan contra la pared de la realidad. Es mejor dicho, imposible, ¿no? Entonces, mis recomendaciones, en primer lugar, deberíamos trabajar en un plan de recuperación de manera progresiva, pensando siempre en el turismo doméstico. Pero vamos, ahí también hay que pensar en que, nuevamente, las medidas no son generales, no deberían ser generales, de plano cerrar las playas. No, tú puedes abrir las playas, pero puedes controlar el aforo, una especie de una lotización, ¿no? O sea, lotizar las playas como para que las familias puedan ir. Claro, aquí también dependemos mucho de la conciencia y de educación que tengamos nosotros, ¿no es cierto?, los peruanos, cuando nos movilizamos. Lo mismo en espacios abiertos, ¿no? Los restaurantes, desarrollar mucho más terrazas, espacios que verdaderamente estén al aire libre para que la gente pueda ir, pueda consumir, pueda mover un poco la economía, porque de pronto estamos casi un año después y vemos que estamos regresando a lo mismo, cuando sabemos que todavía no tendremos la vacuna, cuando sabemos que los vuelos por ahora están restringidos, son más de 8 horas, y los que pueden ingresar tienen que quedarse 14 días en cuarentena, o sea que no hay turismo. Claro, eso es imposible de manejar. Muchísimas gracias, Soto, como siempre, por tu claridad en este tema. No, al contrario, tal vez una última reflexión. Yo creo que las medidas que se deban tomar en este momento deberían estar apuntadas a eso, ¿no? A recuperar el turismo doméstico en primer lugar y no esperanzarse en el turismo receptivo este año, ¿verdad? Este año, ¿no? Pero eso sí, tomando pues las precauciones para que las familias puedan también disfrutar y otra vez no encerrarnos como hemos estado todo el año, ¿no? Muchas gracias por la oportunidad y estoy en permanente contacto, siempre a disposición. Perfecto, Otto. Muchísimas gracias. Otto Regalado, profesor de SAN, ha estado con nosotros. Cerramos así nuestro bloque económico.